Algunas personas consideran que la historia de la humanidad se está desarrollando de forma aleatoria, quiere decir al azar. Pero ¿será que eso es así? ¿Será que en realidad Dios ha perdido el control de la historia? ¿Sabes? La verdad es que en la Biblia Dios ya anunció desde hace mucho tiempo atrás que Él está totalmente al control de la historia de este mundo. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con el programa del día de hoy, yo tengo un regalo para ti, el DVD El Sentido de la Fe, un DVD elaborado a base de la Biblia para que tú puedas desarrollar tu fe y tu comunión con Dios. Puedes solicitarlo gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Recuerda que este DVD puede ser estudiado también de forma online. Es decir, ver los videos, responder las preguntas a través de nuestra página web. No olvides, www.estudielabiblia.com. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». El capítulo 2 del libro de Daniel es uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia. Nosotros podemos observar allí no solamente detalles acerca de la existencia de Dios, sino también acerca de su amor interventor en la historia de la humanidad, es decir, de aquello que Él puede hacer por los seres humanos y de cómo Él se involucra en su historia. En el capítulo 2 nosotros podemos ver cómo Dios le revela a Nabucodonosor a través de un sueño la historia de la humanidad, desde los tiempos de Nabucodonosor hasta el día de la segunda venida de Jesús. El texto comienza que Nabucodonosor tuvo un sueño. Esto no sería nada inusual, pero el detalle es que en tiempos de Babilonia, en aquella cultura, tener sueños era muy importante. La gente consideraba que los dioses se comunicaban a través de los sueños. Ahora, con esto no queremos decir que la Biblia mezcla las creencias, de ninguna manera, sino es que esto pone en evidencia un detalle muy importante. Dios busca comunicarse en el lenguaje más entendible de las personas. Entonces, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, él quedó impresionado por los detalles que se narraban allí. Nabucodonosor quería saber qué es lo que significaba su sueño. Claro, en ese momento nadie le podía decir el significado, sin embargo quedó con esa intriga. Es interesante notar cómo Dios se comunicó en el lenguaje más entendible de aquella época. Y es por eso que nosotros ahora podemos observar cómo Dios también se quiere comunicar con nosotros. Recuerda, Dios siempre quiere comunicarse en el lenguaje más entendible para sus oyentes. La comunicación debe ser directa y en la lengua más accesible posible para los receptores. Las personas modernas y las posmodernas tienen dificultades para entender la comunicación directa de Dios. Desdichadamente, vivimos en un periodo de la historia cristiana en que una gran parte de los religiosos está interesada más en una experiencia mística sensorial que en una comunicación directa. Para ellos, la experiencia es más valiosa que el texto bíblico. Debido a esta característica del tiempo en que vivimos, muchos prefieren seguir lo que sienten en vez de seguir lo que está revelado en la Biblia. Han puesto de relieve el yo creo más que el yo entiendo. Otra observación muy importante de esta historia es cómo Dios se pudo comunicar con un rey pagano. Indudablemente, este rey no cumplía con los parámetros bíblicos de fe, de creencia, de espiritualidad. Sin embargo, nosotros podemos ver allí cómo Dios muestra su misericordia y su gracia por todos los seres humanos. Es decir, no hay ningún ser humano que no pueda recibir un mensaje de Dios,
que no pueda ser alcanzado por Dios. Y esto es maravilloso cuando nosotros contemplamos a Jesucristo. Jesús se hizo carne para alcanzarnos a ti y a mí. Fue Jesús quien nos demostró esa misericordia y ese amor infinito a cada uno de nosotros. La encarnación de Cristo nos revela que todo aquel que se acerca a Él puede encontrar en Él esa esperanza maravillosa. Después de que Cristo ascendió al cielo, la comunicación no se detuvo. A partir de entonces, los principales medios que escogió Dios para hablar con nosotros fueron la Biblia y la oración. Como mencioné anteriormente, cuando se trata de decidir sobre cuestiones religiosas, no es seguro confiar en lo que sentimos. Lo mejor que podemos hacer es consultar el texto bíblico en oración y seguir sus orientaciones. Pero hay un aspecto más que quiero resaltar. La experiencia de Daniel capítulo 2 nos muestra que Dios quiere que todas las personas se salven. Esta es una verdad que también se constata en el Nuevo Testamento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3 al 4. Dios se esforzó para salvar al rey pagano de Babilonia de la misma forma que se esfuerza para salvarte a ti y a mí. ¡Qué Dios tan maravilloso!, ¿verdad? A partir del siglo XVI, con el Renacimiento, la filosofía griega volvió al entorno intelectual de Europa. Específicamente, eran las ideas de Aristóteles. Esta idea de la causa primera comenzó a influenciar en el pensamiento filosófico-teológico de aquella época. Y es así que nació el deísmo. El deísmo, una idea intermedia entre el teísmo y el ateísmo. El teísmo es aquella creencia que considera que Dios creó todo, lo sustenta, interviene en la historia y se comunica con los seres humanos. El ateísmo es aquella creencia que considera que Dios no existe y que todo surgió del azar. Mientras que el deísmo es aquella creencia que efectivamente considera que existe un Dios, que creó todo, pero abandonó el universo a su suerte. Esta última idea intenta sacarnos del ámbito y de la esfera de Dios y apartar a Dios del mundo. Intenta que nosotros consideremos que Dios no se interesa por la humanidad, que Dios no se interesa por nuestra historia. Sin embargo, Daniel capítulo 2 nos muestra que tenemos un Dios que sí se manifiesta, que sí se quiere comunicar con los seres humanos. Es por eso que nosotros, al estudiar este capítulo, vamos a descubrir más detalles sobre la soberanía poderosa de Dios. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte,
y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que sucedía, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Este fue el primer desafío que enfrentaron los jóvenes hebreos en Babilonia. Su vida estaba amenazada. Ahora, a mí me gusta resaltar la edad que tenían estos jóvenes. Tan solamente 20 años. Eran bien jóvenes para ya estar enfrentando esos desafíos tan terribles. Sin embargo, ellos sabían lo que hacían. Ellos estaban arriesgando su vida en nombre de Dios. Pero más que arriesgar, a mí me gusta pensar de que ellos estaban invirtiendo su vida en Cristo Jesús. Ahora, Nabucodonosor había convocado a todos los sabios de Babilonia para que le interpretasen su sueño. Pero lamentablemente, ninguno de esos sabios tenía una respuesta para Nabucodonosor. Inclusive algunos de ellos intentaron engañarlo y Nabucodonosor se dio cuenta. Por eso es que Nabucodonosor dio ese edicto de matar a todos los sabios de Babilonia. Lamentablemente, dentro de ese grupo se encontraban Daniel y sus amigos. Solo que hay un detalle importante. En lugar de que estos jóvenes se desesperasen, en lugar de que estos jóvenes entren en pánico, ellos tomaron una decisión digna de imitar. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Antes de ir a hablar con el rey de Babilonia, los jóvenes hebreos prefirieron hablar con el rey de reyes. Y qué importante es que nosotros podamos acercarnos a Dios y exponer nuestras luchas a través de la oración. Es evidente en la historia de los jóvenes hebreos que la oración jugó un papel muy importante, un papel imprescindible, porque a través de la oración ellos se comunicaron con Dios y Dios les reveló el significado. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles, todos nosotros pasamos por luchas, problemas matrimoniales, problemas sociales, deudas, situaciones complejas de la vida, pero es en esos momentos en que debemos acudir a Dios a través de la oración. Elena de White habla en su libro El Camino a Cristo algo muy interesante sobre la oración. Ella habla de que no es que Dios viene hacia nosotros cuando oramos, sino que Él nos eleva delante de su presencia, delante del trono de la gracia, cuando oramos. Eso es muy interesante, porque de esa manera, cuando nosotros oramos, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Él. Y eso nos ayuda a enfrentar las más grandes dificultades. La oración de los amigos hebreos posee dos partes bien definidas. En la primera, formulan una petición y en la segunda declaran su gratitud. Esto es interesante, ¿no lo crees? A la vez que pedían a Dios, se acordaban de agradecerle. Nosotros somos bastante buenos para pedirle cosas a Dios, pero tenemos mucha dificultad para agradecerle. Nos olvidamos de que Dios se regocija de las personas agradecidas. Basta con recordar la historia de los 10 leprosos. Fue el leproso que regresó quien recibió el elogio de Cristo y se fue con bendiciones adicionales que solo los agradecidos obtienen. Después de esto fue Daniel a Arioc,
al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel introduce la interpretación de su sueño, quitando todo el enfoque de él y colocando todo ese enfoque en Dios. Daniel expresa al rey Nabucodonosor que el autor de la interpretación o la fuente de la interpretación es Dios y que Dios es el dador de todas las cosas. ¿Saben cuán importante es que nosotros le demos a Dios su lugar? Cuán importante es que nosotros le demos la honra y la gloria a aquel que nos sustenta, a aquel que nos da todas las cosas diariamente. Es importante que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios. Asimismo, Daniel estaba preparando el corazón de Nabucodonosor para aquello que vendría, para aquellas noticias que él les daría. Efectivamente, Daniel le diría al rey Nabucodonosor que su reino iba a acabar. Y saben, amigos, a veces nosotros pensamos que las cosas de esta tierra van a durar para siempre. Pensamos que nuestras cosas materiales, lo que nosotros tenemos en esta tierra, van a persistir y van a durar eternamente. Pero eso no es así. Cuando leemos aquí en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Entendimos? Bueno, ahora sí, vamos a profundizar un poco más en el estudio de Daniel capítulo 2 y vamos a ver ahora detalles acerca de ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Dios sabe el futuro y lo está revelando. Él conoce la historia de la humanidad. Un detalle aquí en el sueño que acabamos de leer en el texto bíblico es que nosotros vemos cómo los metales se van degradando. Del oro vemos que pasa a la plata, luego al bronce y al hierro. Entonces vemos cómo se van degradando los metales, pero también vemos cómo esos metales se van haciendo más fuertes. Eso es un indicativo que a lo largo de la historia la humanidad iba a ir degradándose, pero los opositores a Dios iban a hacerse más crueles. Dios revela esta historia a través de este sueño para mostrarnos que Él está al control a pesar de las circunstancias difíciles en el mundo. Este es el sueño
también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios reveló que después de Babilonia existirían 3 reinos más de dominio en el mundo entero. Y así sucedió exactamente. La cabeza de oro representa Babilonia, que existió desde el 626 a.C. hasta el 539 a.C. En esta ciudad existía una cantidad muy grande de oro, elemento que caracterizaba a este imperio. Luego vienen los pechos y los brazos de plata, que representan a Medo-Persia, quienes gobernaron desde el año 539 al 331 a.C. De manera interesante, este imperio usaba la plata en su sistema tributario. Luego vienen el vientre y los muslos de bronce, que representan a Grecia, quienes gobernaron desde el 331 al 168 a.C. Establecida como imperio por Alejandro Magno, los soldados de Grecia eran famosos por sus armaduras de bronce. Finalmente vienen las piernas de hierro, que representan a Roma, quienes gobernaron desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo. Roma, conocida en la historia como el Imperio de Hierro, fue el más fuerte de todos. Según la profecía, después del Imperio Romano, nunca más habría un imperio mundial a la manera de los 4 representados en la estatua. Este hecho se evidencia en los pies de barro y hierro, es decir, constituidos por elementos que no se unen. Este periodo corresponde a los reinos divididos que resultaron del fin del Imperio Romano a causa de las invasiones bárbaras. Observa la siguiente tabla. La profecía también predice que estos reinos divididos intentarían unirse de diversas maneras, y eso es lo que sucedió en la Edad Media. Príncipes, princesas, reinas y reyes intentaron emparentarse entre ellos para unir todos sus reinos en un imperio mundial, pero no lo consiguieron. Después también políticos y militares intentaron unir el mundo en un solo gobierno, pero no lo consiguieron y no lo lograrán. La parte más importante de este sueño es, sin lugar a dudas, la piedra que es lanzada, pero que no es cortada con mano humana. Y aquí surge una pregunta: ¿qué es esa piedra? ¿O quién es esa piedra? En la Biblia nosotros encontramos varias referencias a ese significado o a esa interpretación de la piedra. Nosotros encontramos textos bíblicos en referencia a Dios, aduciendo que esa piedra es Dios. También tenemos otras referencias con respecto a que esa piedra es el Mesías. Y también otros textos bíblicos
hablando acerca de que esa piedra puede ser Jesús. Entonces, ante esa cantidad de textos bíblicos, nosotros podemos preguntarnos ahora, entonces, ¿esa piedra a qué representa? ¿Representa a la segunda venida de Jesús o representa la primera venida de Jesús? Hay personas que aducen que esa piedra representa a la primera venida de Jesús y que cuando Jesús vino, ese reino de Dios se inauguró y se esparció por todo el mundo. ¿Será que eso es así? Bueno, la verdad es que la primera venida de Jesús no concuerda mucho con la secuencia de este sueño, con la secuencia de lo que ya hemos venido estudiando sobre los metales de la estatua y en el momento en el cual la piedra es lanzada. Entonces, vamos a ver más detalles al respecto para dilucidar quién es esa piedra y a qué representa. Jesús vivió en el periodo de las piernas de hierro, de manera que hay anacronismos si se considera que la primera venida de Cristo se corresponde con la piedra. La piedra aparece luego del Imperio Romano, pero Cristo vivió durante el Imperio Romano. La piedra es lanzada sin ayuda de manos humanas, pero el Evangelio lo predican los seres humanos. La piedra domina todo el mundo destruyendo los otros reinos, pero a Roma no lo destruyó el cristianismo. Solo existe un evento que encaja con la secuencia del sueño de Daniel capítulo 2. Es el reino de gloria de Dios que es implantado no por mano humana, sino por el poder de Dios, que cae y destruye la estatua, destruyendo así a todos los reinos de la historia de la humanidad. Por lo tanto, esta profecía describe la historia del mundo desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Jesús. Hemos estudiado el capítulo 2 del libro de Daniel y hemos quedado sorprendidos cómo Dios ha conducido la historia de la humanidad. Hemos visto cómo su revelación se ha cumplido. Los reinos que representaban cada metal de la estatua tuvieron su parte en la historia. Hoy nosotros prácticamente estamos viviendo en la parte de los reinos divididos y solo estamos esperando que la roca caiga sobre los pies de la estatua para que comience el reino de gloria de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. Si el 99% de esta revelación en el capítulo 2 del libro de Daniel se cumplió, ¿será que solamente esa parte que falta no se cumplirá? Yo creo que sí se va a cumplir. La segunda venida de Cristo es real. No solamente fue profetizado en tiempos de Daniel, sino que el mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, lo anunció. Por lo tanto, debemos esperar confiadamente en sus promesas. Cristo Jesús vendrá por segunda vez y Él quiere encontrarse contigo. Acepta a ese Jesús y comienza a tener una relación más cercana con Él.